Bueno, sin más preámbulos, pido al señor Nicolás Bermejo, responsable del Departamento Técnico, Prescripción y Promoción de Saint-Gobain y Sober Ibérica, sede en Madrid, que nos haga ver su ponencia con el título Mejora de la calificación energética de edificios a través del C3X y un nuevo programa de verificación del cumplimiento de los requisitos del Código Técnico de la Edificación con el C3X y algún caso práctico. Cuando quieras, Nicolás. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos los asistentes por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Eloy, por la idea y por la organización del evento. Bueno, yo empezaré contradiciendo a mi compañero porque, uno, no soy experto en C3X ni en certificación energética de edificios. Tampoco me he preparado la presentación de hoy, solo me he preparado media presentación. La otra media me gustaría hacerla con todos ustedes, puesto que voy a abrir directamente el CEX y a partir de ahí entre todos vamos a ver si somos capaces de mejorar la calificación energética del edificio, si les parece. Y tampoco voy a contar nada nuevo, porque yo creo que hay un papel fundamental de la arquitectura y la ingeniería, y ya lo dijo Vitruvio hace muchos años, que los edificios particulares estarán bien dispuestos si desde el principio se han tenido en cuenta la orientación, el clima y todos los aspectos inherentes al mismo. Así que bueno, yo sin más sí que empiezo con esa primera parte que he conseguido prepararme, y entonces durante la presentación vamos a ver dos complementos: un complemento que nos permite definir medidas de mejora y un complemento que nos permite verificar el código técnico de la edificación a través de C3X. La presentación la he preparado en 3 grandes bloques. Un pequeño bloque profundizando en cuáles han sido los principales cambios en los procedimientos de certificación que nos van a ayudar a entender eso que nos comentaba Jesús al principio, por qué ha habido estas modificaciones y cómo influyen en la calificación energética de un edificio, que luego vamos a ver en el ejemplo. Vamos a recordar también muy rápidamente los requisitos del código técnico para que después podamos verificar en el ejemplo que vamos a hacer entre todos si cumple el código técnico o no, y como les decía, vamos a hacer el caso práctico. Bueno, principales cambios en el procedimiento. Todo esto es debido, ya lo comentaba Jesús en la anterior ponencia, todo esto es debido a la orden de 1635 del año 2013, es la orden que modifica el Código Técnico de la Edificación. Entonces, bueno, hay una necesaria convergencia entre los indicadores del Código Técnico, los indicadores de la calificación energética y la Directiva de Edificios de Consumo de Energía casi nula, que comentaba también Jesús. Entonces, se han tenido que hacer estos cambios que han originado profundos cambios en los procedimientos de certificación y que están en vigor desde principios de este año. ¿Cuáles han sido esos principales cambios y que afectan a la calificación energética? Bueno, pues efectivamente el indicador de consumo de energía. Hasta principios de este año el indicador de consumo de energía en la calificación energética era el consumo de energía primaria total. Ahora no. Y para alinearnos con los requisitos del Código Técnico de la Edificación, el indicador que aparece en la certificación energética es la energía primaria procedente de fuentes no renovables. Vamos a ver cómo eso puede tener impactos en nuestro edificio dependiendo de la tipología de energías que tenga. Otra cosa que ha cambiado. El Código Técnico del año 2013, la orden 1635, actualizaba los datos meteorológicos, actualizaba las zonas climáticas. No sé, por ejemplo, hasta el año 2013, con el Código Técnico del año 2006, había una serie de zonas climáticas, como por ejemplo Canarias, que estaban englobadas dentro de las zonas climáticas A. Claro, el clima en Canarias no tiene nada que ver con el clima de Cádiz, entonces se han generado climas específicos, los climas alfa para las zonas canarias. Hay otras capitales de provincia que también han cambiado sus zonas climáticas, como por ejemplo me viene a la mente San Sebastián. Otra cosa que ha ocurrido también, y que eso lo vamos a notar cuando hagamos la calificación energética de un edificio. Con el Código Técnico del año 2006 o hasta el año 2013, existía un archivo meteorológico para cada capital de provincia. Logroño tenía su archivo meteorológico. Desde principios de este año, la calificación energética utiliza datos meteorológicos para cada una de las severidades climáticas. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las zonas climáticas, por ejemplo, D, van a tener el mismo archivo meteorológico. Si cogemos un edificio, lo hacemos con la herramienta CEX o con cualquiera de ellas anteriores al año 2016, claro, el programa nos va a hacer los cálculos con unas solicitaciones exteriores que son diferentes a las de ahora. Eso ya nos va a originar
cambios en la demanda y en el consumo del edificio. Bueno, se han unificado, como les decía, con los definidos en el código técnico, ¿vale? Los factores de paso, fundamental. Se han adaptado a los factores de emisión de CO2 y los coeficientes de paso. Fijaros que también la calificación energética de los edificios se hace en función de las emisiones de CO2. El coeficiente de paso es el que nos hace la transposición entre consumo de energía y emisiones de CO2. Eso también se ha cambiado y vamos a ver que en determinados casos, como por ejemplo la electricidad, los cambios han sido radicales. Eso va a generar profundos cambios en la certificación energética también. Los sistemas de sustitución, como saben, cualquier programa que utilicemos para la calificación energética, si nuestro edificio tiene demanda de energía y no le colocamos sistemas, el programa por defecto nos asigna unos sistemas. Esos sistemas de sustitución también han cambiado. Los niveles de ventilación de los edificios, bueno, se han definido niveles de ventilación más acordes con la realidad y de momento, hasta que se adecue el código técnico, el HS, el usuario define la ventilación, que según la nota del Ministerio por defecto es 0,63 para uso residencial y 0,80 para terciario. Y dentro del procedimiento CEX, y esto es específico a CEX, efectivamente, como nos comentaba Jesús anteriormente, pues bueno, se genera un informe de HTML que también para los técnicos eso nos va a ayudar mucho y ya veremos cómo. Bueno, algunas cosas. El indicador de consumo de energía, lo que les decía, hasta principios de este año, el indicador para la certificación energética era la energía primaria total procedente de fuentes renovables y no renovables. A partir de principios de este año, en el que el certificado energético solo aparece la energía primaria procedente de fuentes no renovables. Eso no tiene grandes cambios si nuestro edificio tiene mayoritariamente energías procedentes de fuentes no renovables. Pero ¿qué ocurre si el edificio consume renovables? Este es un ejemplo realizado antes de principios de este año. Yo realizaba la calificación energética y obtenía un certificado de este tipo. Consumo de energía, 138 kilovatios hora metro cuadrado año, con unas emisiones de CO2 asociadas, ¿de acuerdo? Estas bajas emisiones de CO2 ya me están diciendo que este edificio tenía sistemas de energía procedente de fuentes no renovables, porque son muy bajas. Entonces, bueno, cuando yo entregaba al usuario el certificado energético, pues le dábamos esto. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Como solo se integran las energías, la parte de energía no renovable, nuestro certificado va a cambiar. Y fíjense que ha habido un salto de una escala E a una escala A. La demanda energética del edificio sigue siendo la misma, pero la certificación en términos de energía primaria procedente de fuentes no renovables ha cambiado. Y eso lo tendremos que explicar al propietario cuando vea pues que tiene un edificio A y sin embargo tiene una demanda alta. Más cosas que han cambiado y vamos a notarlo cuando hagamos la certificación. Lo que les decía, los datos meteorológicos, las zonas climáticas se han adecuado al código técnico del año 2013. Algunos cambios, bueno, pues lo que les decía, se han definido nuevas zonas climáticas como por ejemplo Canarias. Y anteriormente existía un archivo meteorológico para cada capital de provincia. Ahora existe un archivo meteorológico por severidad climática. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si certificamos el mismo edificio con las mismas orientaciones, las mismas condiciones de contorno en Logroño y ese mismo edificio lo certificamos en Teruel, hoy la demanda energética de ese edificio va a ser la misma, esté en Logroño o esté en Teruel, porque los datos meteorológicos son los mismos. Eso no ocurría anteriormente. Teruel tenía sus datos meteorológicos correspondientes a Teruel y Logroño tenía los suyos correspondientes a Logroño. Ahora no. Ahora existe un archivo meteorológico para cada severidad climática. Otra de las cosas que nos van a originar profundos cambios es la certificación, los coeficientes de paso. Yo en esta tabla les he puesto antes y ahora. No nos pueden llamar mucho la atención, pero fíjense, el combustible, el gas natural, el coeficiente de paso ha aumentado un 24%. Eso directamente quiere decir que un edificio alimentado solo con gas natural, sus emisiones de CO2 se incrementan de forma directa un 24%. Cosas que llaman la atención también, la electricidad. La electricidad ha bajado un 50%. Eso significa que un edificio certificado 14 de enero de 2016, imaginemos que solo tenía consumo eléctrico, frente a un edificio certificado anteriormente, las emisiones de CO2 son la mitad directamente, y eso puede afectar directamente la calificación energética del edificio. Bueno, otras cosas que se han modificado,
Aparece el año de visado del proyecto porque este nos va a determinar los valores por defecto. Entonces se ha añadido después del año 2014, coincidiendo con la modificación del Código Técnico del año 2013. Entonces directamente, si seleccionamos los valores por defecto, nos va a tomar los valores del apéndice del Código Técnico. Se permite la integración de múltiples referencias catastrales. Otro cambio es que el técnico debe integrar la fecha de la visita al inmueble dentro de los programas de certificación. Y se generan nuevos informes de salida con las medidas de mejora, que es lo que vamos a ver ahora rápidamente. Y otra de las cosas que se genera es un informe de salida XML que nos permite la presentación telemática a las comunidades autónomas y donde se establece toda la información de forma organizada. Bueno, eso en cuanto a los principales cambios que, insisto, los vamos a ver ahora en el ejemplo. Muy rápido. La Orden 1635-2013 actualiza el Código Técnico de la Edificación. Básicamente lo que hace el Código Técnico es limitar la demanda y el consumo de los edificios en función de la zona climática en la cual se encuentra el edificio y del uso previsto del mismo, diferenciando entre uso de residencial privado y edificios de otros usos. ¿De acuerdo? Logroño es una zona climática de 2. Vamos a tener distintos requisitos. En el caso de edificios nuevos y ampliación de edificios de uso residencial, vamos a tener limitaciones en el consumo. Esto implica que vamos a tener que calcular el consumo de energía primaria. Ahí vamos a tener limitaciones del consumo en calefacción, en refrigeración y en agua caliente sanitaria. Iluminación si el edificio es terciario. También vamos a tener que calcular la limitación de la demanda energética, calefacción, refrigeración, y las descompensaciones térmicas. Y no nos debemos de olvidar también que el Código Técnico exige que en todos los proyectos realicemos el cálculo de condensaciones superficiales e intersticiales también. Esos serían los requisitos que hoy tenemos para edificios nuevos: calcular el consumo, la demanda, condensaciones. Claro, estos indicadores hoy ya les tenemos en la certificación energética de edificios. Cuando hacemos la certificación energética, los kilovatio hora metro cuadrado año ya los tenemos en calefacción, en refrigeración, etcétera, etcétera. Todos estos datos ya los tenemos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre para edificios existentes? Bueno, para edificios existentes el Código Técnico nos especifica que debemos de calcular la limitación de la demanda conjunta de calefacción y refrigeración si hacemos una rehabilitación más del 25%, las descompensaciones térmicas y también las condensaciones. Bueno, yo estoy convencido de que los requisitos del Código Técnico los conocen y que saben que estos requisitos han cambiado muy mucho. Las exigencias de demanda, para que se hagan una idea, en una zona climática como Logroño, por ejemplo, se han reducido aproximadamente un 50%. Eso en términos de consumo y de demanda es muchísimo. Todos hoy sabemos cuánto consume nuestro coche. Yo les puedo decir que he venido de Madrid esta mañana que he consumido 6,4 litros a los 100. Pues imagínense que a partir de mañana mi coche tuviera que pasar a consumir 3,1 litros, la mitad. Bueno, pues eso es lo que ha pasado de la demanda cuando comparamos requisitos del 2013 con los requisitos del Código Técnico del 2006. De ahí que cuando hacemos proyectos cada vez tenemos que ser capaces de integrar mayores espesores de aislamiento. Y eso todavía va a sufrir modificaciones porque en el año 2020 tenemos la Directiva 2010-31UE, que nos especifica que todos los edificios tienen que ser de consumo casi nulo, de energía casi nula. Entonces todavía tendremos que limitar más el consumo, pero yo aquí por eso les ponía que la arquitectura y la ingeniería ahora adquieren un papel fundamental. No vamos a hacer que un edificio cumpla Código Técnico y mucho menos sea edificio de consumo de energía casi nulo si no tenemos en cuenta todas las condiciones de contorno del edificio. Por supuesto que la envolvente va a influir, los aislamientos y los vidrios, pero es que también va a influir y muy mucho la orientación, los puentes térmicos, el factor de forma, la estanquidad, la ventilación. Todos estos factores debemos de ser capaces de controlarlos a nivel de proyecto, porque si no, no seremos capaces de que cumpla ni Código Técnico y mucho menos el edificio de consumo casi nulo. Bueno, yo voy a pasar directamente, si les parece, a la segunda parte donde voy a abrir el CEX y vamos a intentar mejorar un edificio. Bueno, saben que existen distintas herramientas para la certificación energética: CERMA, la herramienta unificada LeaderCanel, C3X, etcétera. Yo voy a centrar la presentación en CEX, que es una de las herramientas, y vamos a hacerlo a través de dos complementos: un complemento para la definición de medidas de mejora y otro complemento con el cual podemos verificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación con CEX. ¿Les parece? Bueno, entonces
Entonces, yo por simplicidad me he abierto el caso práctico que aparece en CEX por defecto. Un edificio situado en Zaragoza. Nos viene bien porque es la misma zona climática en invierno que Logroño. Luego podemos cambiar la zona climática tranquilamente, ¿eh? Es una zona climática, como les decía, de 3. Por lo tanto, la demanda de calefacción va a ser exactamente igual que la de Logroño, ¿eh? La demanda de refrigeración va a ser un poquito diferente. Bueno. Se trata de un edificio de 4 plantas con una superficie útil habitable de 1.300 metros cuadrados y que fue construido anterior a la primera norma básica de edificación del año 79. Fue construido en el año 1960. Esto lo tiene en cuenta el programa a la hora de definir las propiedades por defecto. La envolvente térmica del edificio, bueno, pues consta de una hoja de doble, una fachada de doble hoja con cámara, con una cámara en el interior, y bueno, y las instalaciones que vienen, que en el ejemplo no he tocado nada. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez tenemos introducido los datos en el programa, es hacer la calificación energética del edificio. Vamos a calificar el proyecto. Bueno. Este edificio en estas condiciones, si lo hacen, bueno, pues va a tener una calificación energética E, que se corresponde más o menos, E o inferior, se corresponde más o menos con un edificio si metemos las propiedades por defecto de esos años. Bueno, lo que sí quiero que se fijen es la demanda de calefacción, que son 106 kilovatios hora metro cuadrado año, porque es lo que vamos a intentar mejorar, la demanda de calefacción. Bien, una vez tenemos definida la calificación energética, lo siguiente que hacemos como técnicos es definir medidas de mejora al edificio. Tenemos dos opciones: hacerlo a través del propio CEX o hacerlo a través del complemento que yo les voy a presentar ahora. Es un complemento que se integra directamente en CEX, ya lo ven que yo lo tengo aquí integrado, y lo que nos va a permitir es definir medidas de mejora con sistemas que ya existen en el mercado. Definir solución, vamos a definir Logroño, público porque me tienen que echar una mano a definirlo. Bien, ¿cómo podemos mejorar cómo podemos reducir la demanda energética de un edificio? Aparte, por supuesto, de analizar todas las condiciones de contorno del edificio, en el caso de un edificio existente, como es el que yo tengo, pues la orientación es la que es y el resto de condiciones de contorno pues son las que son. En cuanto a la envolvente, ¿qué podemos mejorar de la envolvente? Las fachadas, las cubiertas, los suelos o los huecos. Pues es lo que nos pregunta el programa. ¿Qué es lo que quieren mejorar? Entonces, en un edificio de esas características, ¿qué mejoraríamos? ¿Mejoramos los muros exteriores? Sí, parece que es un edificio del año 60, me parece que les indicaba, pues vamos a mejorarlos. ¿Mejoramos la cubierta? Sí, mejorarían la cubierta. ¿Propondrían ustedes una mejora de una cubierta? Venga. ¿Y los vidrios? ¿Los mejoramos? Pues venga, ya que estamos, vamos a mejorar los huecos. Bien. Entonces, como le he dicho, mejorar muros, cubierta y huecos, el sistema me va a ir preguntando. La verdad es que no existe mucha tecnología o mucha magia en cómo podemos mejorar un muro. Un muro lo podemos aislar o por el exterior o por el interior. No hay más. Entonces, el sistema nos da las dos opciones. ¿Por dónde quiere mejorar? ¿Aislamiento interior o aislamiento exterior? Dentro del aislamiento por el interior podemos un trasdosado directo o un relleno de la cámara, si es que la tenemos a través de un insuflado de un material aislante. Y como tecnologías de aislamiento por el exterior tenemos los sistemas ATE y las fachadas ventiladas. No hay más. En este caso, en este edificio, ¿qué medida de mejora podemos proponer para mejorar la calificación energética? ¿Perdón? ¿Un SATE? ¿Un SATE? ¿Sí? ¿Por qué un SATE? ¿Un SATE? Bueno, pues Pepe dice un SATE, pues estupendo. Perfecto. Podríamos seleccionar cualquier sistema, Va a seleccionar un SATE. Efectivamente, ¿cuáles son las ventajas de un SATE? En este caso, aparte de que renovamos la estética del edificio, en términos de demanda, el actuar por el exterior nos va a minimizar los puentes térmicos. ¿De acuerdo? Bueno, seleccionamos un SATE, el programa nos dice a continuación, nos describe esa medida
su sistema de aislamiento por el exterior, cómo se instala, etcétera, etcétera, y nos da la opción de seleccionar el material aislante base, una lana de roca, un EPS o un material aislone, un material aislante en base a mortero. ¿Qué producto integraríamos aquí? Si pinchan en cada uno de ellos, el sistema nos da información de lo que consiste una lana de roca con su conductividad térmica, un material EPS con su conductividad térmica y su código de designación como establece el reglamento 305 de productos de la construcción, o un mortero termoaislante aislone. ¿Qué sistema utilizamos para aquí? Un EPS. Pues seleccionamos el sistema Weber-Ter placa EPS, ¿de acuerdo? Aquí aparece la descripción y si pinchamos en más info nos aparecería la ficha técnica del producto. Bien. ¿En qué espesor? 8 centímetros de espesor. Aquí nos permite elegir el tipo de acabado y del mortero. Vamos a elegir un revestimiento mineral coloreado. Aquí, insisto, aparecen todas las propiedades de ese mortero que yo he seleccionado. Bien. Bueno, tenemos ya nuestro sistema SATE. 8 centímetros... Con ese acabado y con EPS. Claro, le había dicho que quiero mejorar la cubierta. Pues una cubierta, ¿cómo puedo mejorarla? Pues colocando aislamiento por el interior o por el exterior. Tampoco existe mucha más tecnología. ¿Por dónde aislamos esta cubierta? Por fuera, ¿no? Es una vivienda colectiva, pues parece que aislamos por fuera. El sistema lo mismo, nos va a decir los distintos tipos de producto que existen. ¿Qué espesor colocarían aquí? 12. Pues 12 centímetros y ya hemos mejorado la parte del muro, una forma de disminuir la demanda energética del edificio y por lo tanto mejorar la calificación. Como le habíamos dicho que queremos sustituir también los vidrios, pues el sistema nos pregunta si queremos sustituir solamente el vidrio o queremos sustituir el vidrio y el marco. En este caso me van a permitir que elijamos sustituir el vidrio y el marco. Le damos a continuar y el sistema nos dice que si queremos colocar la misma característica del vidrio para todas las orientaciones o en función de la orientación vamos a establecer una estrategia térmica diferente, que es lo lógico. Para este tipo de vidrios y utilizar vidrios pues con factor solar para unas orientaciones u otras. En este caso, por simplicidad, yo, si me permiten, voy a utilizar el mismo vidrio para todas las orientaciones por no estar definiendo orientación por orientación, nada más. Bueno, el sistema nos permite seleccionar entre los distintos vidrios que existen en el mercado y lo mismo nos da la oportunidad de elegirlo. Vamos a elegir ese primero. El marco nos pregunta el tipo de marco que vamos a sustituir: PVC, madera, metálico con rotura de puente térmico. Nos dice la estanquidad del marco, que eso también afecta a la demanda del edificio. Yo, como ven, lo estoy definiendo. Continuar. Bien. Bueno, pues en automático el sistema nos ha calculado la nueva calificación energética del edificio, el ahorro y el incremento del valor del inmueble. Como ven, he conseguido mejorar una letra del edificio. Esto es lógico, no he actuado sobre los equipos. Y la calificación energética, esta calificación de aquí aparece en función de las emisiones de CO2 y las emisiones son las emisiones de CO2 es el consumo y se tiene en cuenta la demanda. Podríamos mejorar todavía mucho más la letra si actuamos sobre las instalaciones. Yo no voy a actuar sobre las instalaciones, pero sí que déjenme analizar cómo hemos disminuido la demanda, porque hemos tocado la parte pasiva del edificio. Bueno, el sistema nos genera un informe automático, más visual que se genera el CEX y con la idea un poco de poder explicar al propietario qué medidas de mejora le estamos proponiendo a su edificio. Fíjense, con 8 centímetros que hemos definido, habíamos definido 8 centímetros, ¿verdad? 8 centímetros del sistema SATE, hemos conseguido disminuir la demanda de calefacción un 65%. Con 8 centímetros, y un 12% la demanda de refrigeración. Eso supone, en términos de ahorro económico al año, de 8.597 euros. El programa nos lo calcula de forma automática con esta mejora en la certificación energética, en términos de emisiones de CO2. Además, el programa nos da el coste de la inversión de cada una de las actuaciones. Pues el SATE me cuesta 33.244 euros. El aislamiento de la cubierta, 29.000. La sustitución del vidrio, 32.000. Nos da
precios de instalación de cada una de las medidas. Y aquí nos aparece la descripción del sistema SATE con lo que hemos seleccionado, la descripción de la cubierta y la descripción de los vidrios. Bien. Si me salgo del complemento, directamente le vamos a dar a las medidas de mejora y las medidas de mejora han quedado directamente integradas. ¿De acuerdo? En el programa. Simplemente lo tendríamos que presentar ya directamente a la comunidad autónoma. Sí que me gustaría que vieran cómo hemos sido capaces de disminuir la demanda de calefacción de 106 kWh metro cuadrado año a 37. Hemos bajado un 65% las necesidades energéticas de ese edificio. Bueno, vuelvo al complemento. Aquí podríamos estar haciendo multitud de ejemplos. No vamos a hacer ninguno más por simplicidad. Solamente hay otra opción que vamos a llamar Premium, y que el sistema, en función de las condiciones de contorno del edificio, solución Premium, va a empezar a iterar y a hacer cálculos. Y nos va a proponer las mejores soluciones para ese sistema en función de las condiciones de contorno, la ocupación, etcétera, etcétera. ¿Ves? A partir de los datos de condiciones de diseño del edificio, le damos a continuar y directamente él me ha calculado y me ha conseguido subir aún una letra más, a C. ¿Qué es lo que me ha propuesto? Pues igual que lo que habíamos hecho nosotros, nos propone un aumento de aislamiento de la cubierta por el exterior, en este caso 12 centímetros, lo mismo que habíamos hecho nosotros. El sistema SATE nos ha pasado de 8 centímetros que habíamos propuesto a 20. Y esto solamente la sustitución del vidrio y del marco por orientaciones, el este-oeste, y seguramente con un factor solar modificado para cada una de las orientaciones. ¿De acuerdo? Con esto consigo pasar a una letra C, y aquí se me han integrado también las medidas Premium. En este caso el ahorro de energía es del 75% en términos de disminución de demanda. Bien. Eso es lo que nos permite hacer el complemento. Por supuesto que después el técnico tiene que evaluar, si hace la solución Premium, absolutamente todo lo que el programa ha hecho. Pero bueno, es una aproximación que de forma iterativa pues el programa nos ofrece. La otra opción es hacerlo a mano. Bien. Bueno, ya tenemos nuestras medidas de mejora definidas. Generaríamos el archivo XML, lo presentamos a la comunidad autónoma, ya lo tenemos. Siguiente cosa que vamos a ver es la verificación del código técnico. Podemos hacer la verificación del código técnico con CEX. Yo les recuerdo que la orden del Ministerio de Fomento 1635 establecía limitaciones en la demanda, en el consumo y en las condensaciones. Pero es que los valores de demanda ya los tenemos aquí. ¿Sí? Cuando hacemos la calificación energética necesitamos los valores de la demanda. También tenemos los valores de consumo. Tenemos absolutamente todos los indicadores que al final convergen hacia esos indicadores de consumo. Lo que yo les decía antes, si queremos que los edificios sean de consumo casi nulo, pues tenemos que establecer un indicador, que es el consumo y la demanda. Es lo mismo que del coche, litros a los 100. Pues kilovatio hora, metro cuadrado y año. Esto es lo mismo, esa convergencia de indicadores. Y puesto que todos los datos los tenemos en la calificación, vamos a hacer ahora la verificación del código técnico. Vamos a comprobación del código técnico, y lo único que necesita saber el programa es si se trata de un edificio nuevo o un edificio existente. En nuestro caso es un edificio existente. Luego, si nos da tiempo, vamos a ver si somos capaces de hacer cumplir si se tratase de un edificio nuevo. Edificio existente, y lo único que nos pregunta son las 4 hipótesis del código técnico. Si se trata de una ampliación, un cambio de uso característico, una obra de reforma en la que hemos reformado más del 25% o menos del 25%. En nuestro caso, como hemos reformado toda la fachada, es más del 25%. ¿Están de acuerdo? El único que necesita saber el programa, más del 25%. Le damos a continuar y ya el programa nos hace la verificación del código técnico. Edificio objeto, este es el edificio de partida. No cumple. Le pincho más información, no cumple ni el límite. Si recuerdan, como es una rehabilitación, no tengo requisitos para el H0 de consumo y tengo requisitos para la H1. Demanda, condensaciones superficiales, intersticiales. Demanda energética, no cumple. Fíjense. Si recuerdan, la orden 1635 establece que cuando se trata de una rehabilitación del más de 25%, el límite que tenemos de demanda es que la demanda conjunta de calefacción y refrigeración de nuestro edificio sea inferior al del edificio de referencia. El programa en automático nos calcula el edificio de referencia para esas condiciones.
y nos dice que para que nuestro edificio cumpla tiene que tener una demanda de calefacción o refrigeración inferior a 75,1 kilovatios. Nuestro edificio de partida tenía 117, no cumple. Tampoco cumple con las condensaciones superficiales, esos son los requisitos. Aquí nos compara el factor de forma, y tampoco cumple con las intersticiales. Pero ¿qué es lo que pasa con las dos medidas de mejora que yo he propuesto? ¿Por qué no cumple ninguna de las dos? ¿Es que con 6 centímetros de aislamiento no cumplo? ¿Sí? ¿Lo ven? No cumple ni la Premium ni la de Logroño. Vamos a ver por qué. H1, demanda. Hombre, si hemos puesto 8 centímetros en una rehabilitación, debería de cumplir, y efectivamente cumple. ¿Lo ven? Si pinchamos aún así, efectivamente, nuestro límite son 75. Las medidas que nosotros hemos definido son 46,7, conjunta de calefacción y refrigeración. Cumple. También me cumple con las condensaciones superficiales. ¿Lo ven aquí? Con esa medida de mejora que yo he colocado ya cumpliría. Pero me dice que no cumple con las intersticiales, que faltan datos. Efectivamente, ¿qué hace el programa para el cálculo de las condensaciones intersticiales? Lo que hace es comprobar la presión de vapor en cada uno de los puntos de cerramiento. Entonces, para poder hacer esa comprobación, el programa necesita conocer cada uno de los cerramientos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como yo he cogido el ejemplo que viene por defecto, los datos de los cerramientos estaban estimados. ¿Lo ven? Entonces tendría que definir capa a capa para que sea capaz de hacerme la comprobación de las condensaciones intersticiales. Y entonces, si me permiten, conocidas, tengo aquí la misma fachada del ejemplo que la voy a cargar, pero aquí está definida capa a capa. Modificamos la fachada conocida, la oeste, la sur, conocida, la cubierta conocida, es la misma cubierta que estaba en el ejemplo, lo único que la he cargado aquí a mano, definiendo cada uno de los componentes de su capa. Modificar, y la fachada norte, conocida, modificar. Bueno, en estas condiciones no me ha cambiado absolutamente nada, ni de la calificación energética ni de la demanda. Edificio existente, obra nueva, continuar, ya. Como no era posible de otra manera, efectivamente cumple absolutamente con todo. Tanto la Premium como la que habíamos definido nosotros entre todos. ¿Lo ven? Me dice aquí que cumple tanto las superficiales como las intersticiales, calculando la presión de vapor en cada uno de los puntos. Y además nos devuelve, si pinchamos en el iconito del CTE, nos devuelve un informe de verificación de los requisitos del CTE con todos los puntos que pide el código técnico de la edificación, especificando todos los cálculos que ha hecho el programa y todas las hipótesis de partida. ¿Lo ven? Aquí está el informe completo con la justificación del código técnico. Bueno, como me quedan 5 minutos, yo les voy a proponer alguna cosa. Vamos a intentar hacer que este edificio sea un edificio nuevo, y vamos a ver si cumple con el código técnico de la edificación si fuera un edificio nuevo. Bueno, ya tenemos las medidas de mejora, no nos hace falta definir más. Tenemos nuestras dos medidas de mejora. Si es un edificio nuevo, el código técnico establecía que tenía que cumplir con el H0 y con la demanda, consumo y demanda. Entonces mi pregunta es, tal y como está el edificio, ¿cumplirá con los requisitos H0 de consumo? No, vamos, no, ni de coña, porque no hemos tocado los equipos. Por lo tanto, el H0 no nos va a cumplir, eso seguro. ¿Y la demanda nos va a cumplir? El edificio de partida, por supuesto que no. La demanda, si se acuerdan, en rehabilitación era la demanda conjunta de calefacción y refrigeración comparada con el edificio de referencia. Pero si el edificio es nuevo, tenemos unos requisitos de una tabla. Acuérdense, no me acuerdo, en una zona climática D como Logroño y con el factor, estaríamos hablando de 30 kilovatios hora, ahora vamos a ver, metro cuadrado año. Entonces mi pregunta es, ¿alguna de estas dos va a cumplir el código técnico? Imaginemos un edificio nuevo con 8 centímetros de aislamiento en la fachada o estos 20. ¿Va a cumplir alguna de las dos? Más o menos.
saberlo, yo no lo sé. Bueno, edificio, le voy a dar edificio nuevo, ¿eh? Yo creo que no va a cumplir ninguna, ni siquiera con los 20 centímetros de ISOFEX, ¿eh? El H0, por supuesto, pues no cumple ninguna. Bueno, el edificio de partida estaba claro, pero vamos a ver qué pasa con el edificio que hemos definido nosotros, ¿eh? Fíjense, no cumple el H0, por supuesto. La demanda de la limitación del consumo son 62 kilovatios y tenemos 135. Eso lo teníamos claro, no hemos tocado equipos, ¿eh? Eso está claro. Tendríamos que modificar los equipos para llegar a estos 62. La demanda. Fíjense, con 8 centímetros no cumplimos. Con 8 centímetros de un EPS en este edificio no cumplimos en demanda de calefacción, porque estamos en 37 y el límite son 28. Y sí que cumplimos las condensaciones. ¿Y qué es lo que ocurre con la Premium? Pues es que con 20 centímetros de aislamiento tampoco cumplimos la demanda. Fíjense, por poco, pero no cumplimos. ¿Qué tenemos que poner? ¿Los 8 metros que aparecían en el informe que nos contaba Jesús para que cumpla? No, tampoco. Esto es lo que yo les decía antes. A medida que nos acercamos a estos valores tan bajos, ya no vale poner aislamiento, que también es la primera partida. Hay que jugar con el resto de factores que intervienen en la demanda. Hay que jugar con la orientación. Hay que jugar con la ventilación, que nosotros aquí no hemos tocado. Entonces, por eso les decía el papel fundamental de la arquitectura y la ingeniería. Ahora es cuando más arquitectura se necesita. Si queremos bajar a los 28,5 kilovatios, posiblemente deberemos de colocar unos niveles de aislamiento de los que están aquí o un poquito inferiores, pero tener en cuenta todas las condiciones de contorno del edificio que no las hemos prestado atención al hacer el ejemplo. Bueno. Vamos a salir. Sí que les recomiendo, hay un manual de fundamentos, en el propio complemento hay un manual de fundamentos técnicos donde se explica muy detalladamente todos los requisitos del código técnico y de una forma muy esquemática, tanto si es obra nueva como rehabilitación, etcétera, etcétera, y cómo el programa alinea los indicadores de la certificación energética con los requeridos por el código técnico. Bueno, pues yo creo que estoy en tiempo, ¿no, Pepe? Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Me gustaría que tomaran ustedes buena nota de las dudas que haya podido surgir de esta ponencia y en el transcurso de la finalización de las que nos van a preceder, pues intentemos poner un poco en aprietos al señor Nicolás Bermejo, porque nos ha puesto él en aprietos a nosotros. Vayamos a ver si podemos devolvérsela. Gracias, Nicolás, una vez más.